Bien, mis hermanos, hoy nos vamos a ir en la secuencia de Mateo. Recuerdan que hace 8 días vino el hermano, ¿cómo se llamaba? Carlos de la Torre, y nos virtió la palabra acerca del bautismo de Juan. En ese bautismo de Juan nos hizo ver algunas cosas muy preciosas. Y hoy tenemos la consecutividad con el bautismo de Jesús. ¿Sale, mis hermanos? Así que ya aprendieron sus Biblias, ya tienen sus Biblias. Vámonos directamente al versículo 13 del capítulo 3 de Mateo. Yo le voy a pedir de favor a mi hermano, a Maribel, que si le puede pasar una Biblia a mi hermano. Ahí está atrás de ti, mi hermana. Ahí hay una Biblia. Ah, no trajiste tus lentes. Bueno, entonces, escuchas ahora, Pepe. Ok. Muy bien. Entonces, estamos en el capítulo 13 y vamos a ver hasta el capítulo 17. ¿Ok? Y cito: el bautismo de Jesús. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias, Padre. De verdad estamos muy agradecidos contigo, porque cada que abrimos nuestros ojos a la luz de un nuevo día, tus bendiciones, el hecho de habernos rescatado del infierno, Padre, y de la condenación, es motivo para agradecértelo todos los días de nuestra vida. Hoy estamos aquí reunidos en un día especial en que nos reunimos tus hijos para celebrar tu triunfo. Todos los días lo hacemos, pero hoy tú resucitaste un domingo como hoy. Tú venciste a la muerte, Señor, al pecado y al enemigo. Por eso nos reunimos, Padre, para celebrar esto como familia. Pero también, Señor, tenemos una liturgia en donde disfrutamos desde el comienzo con tu alabanza, con tu oración de comunión. El hecho de ofrendar, Señor, a la congregación para que esto siga funcionando. Y tu palabra preciosa, Señor, que nos edifica, que nos reprende, pero que también nos exhorta a seguir caminando en santidad. Muchas gracias, Padre. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice: amén. Ok, ahora sí, mis hermanos, vamos a desempacar esta palabra. Son 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Pero antes yo quisiera tratar de hacer un resumen, porque como tenemos una consecutividad y algunos de ustedes no vinieron hace 8 días, el hermano Carlos de la Torre nos dio extensas enseñanzas del bautismo de Juan. Juan bautizaba en agua y él bautizaba para arrepentimiento, ¿recuerdan? Y por ahí dejó entrever que arrepentimiento no es una situación emocional en donde se confunda con el remordimiento, ni con el miedo, ni con la culpa. Porque muchos de nosotros, antes de conocer a Jesús, dijimos: estamos arrepentidos, voy a cambiar, no lo vuelvo a hacer. Y mientras más decíamos eso, más perversos nos volvíamos, ¿no? Cínico, me decían por ahí: eres un cínico. Y como que esa palabrita como que me dolía, ¿no?
Entonces llegó un momento en que ya no sabía exactamente en qué radicaba el arrepentimiento, hasta que llegué a Jesús. Para empezar, ese arrepentimiento para creer en Dios no lo podía tener, puesto que no parte de mí. Era una situación muy dable que mi vida reflejaba, que yo no podía arrepentirme por mis propios méritos y que necesitaba que Dios pusiera en mí eso. Es un don de Dios, dice la palabra, el cual yo tengo que pedir hacia Él para que me sea puesto en mi corazón, en mi interior, el arrepentimiento. Y de esa manera entonces realmente yo pueda dar frutos dignos de arrepentimiento, como dice Juan. Ustedes saben que el fruto es la consecuencia de un árbol que ha sido plantado, que tiene agua, que está frondoso, que es cuidado y que como consecuencia va a dar un fruto abundante, ¿no? No va a ser como la higuera que secó Jesús, que no dio fruto. Entonces de esa manera es como el hermano Carlos nos fue llevando. Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención, mucho la atención, y que probablemente ustedes lo han visto en la Biblia, y que probablemente a lo mejor tienen duda igual que yo, acerca de los últimos 3 versículos del capítulo 3, que es el 10, 11 y 12, que hace 8 días vimos como un resumen, se los quiero vertir. Entonces vayan ahí a esos versículos del mismo capítulo 3, en el versículo 10, 11 y 12, porque trae algo precioso que hoy Dios nos va a enseñar. Y les digo, probablemente tú ya lo has visto, probablemente te lo han comentado, probablemente lo has visto en un sermón. Yo sé que tú estudias la Biblia, hermano, durante toda la semana. Yo sé que tú a veces ves sermones durante la semana y puede ser que ya lo hayas observado. Es algo muy importante, donde un día Juan el Bautista, ese hombre que ahorita vamos a ver cómo bautizó a Jesús, ese hombre que bautizaba en agua para arrepentimiento, ese hombre que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre Elizabeth, ese hombre, una ocasión dudó de Jesús. Una ocasión le dijo a sus discípulos, vayan y pregúntenle. Él estaba en la cárcel, lo había metido Herodes Antipas a la cárcel. Posteriormente le iba a cortar su cabeza. Ese hombre tan especial que mismo Jesús dijo, no ha nacido otro hombre en la tierra de mujer tan grande como este. Fíjense, Cristo lo catalogó así. Ese hombre dudó de si realmente era el Mesías o no. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué dudó? Si era un hombre que desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. ¿Sí habías visto esta porción? ¿Nunca la habías observado? Y hoy nos va a revelar el Señor por qué dudó Juan, a qué se debió. Y es muy lógico, ¿eh? Ahí yo caí en una comprensión tremenda acerca también de mis dudas y de las dudas de mis hermanos, aún estando en el camino del Señor, aún siendo nacidos de nuevo. Si este hombre que era tan especial cayó en eso, pues imagínense yo o tú, ¿no? Pero que Dios nos ve con amor y con comprensión, y que además nos revela las cosas tan importantes. ¿Ya están ahí? Y dice 10, 11 y 12 del capítulo 3, que fue de lo que virtió Carlos la semana pasada. Es un pequeño resumen. ¿Ya están ahí? Ok, dice, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Vamos a hacer un alto. Juan está dando una referencia de un hacha que corta un árbol que no da fruto, que no sirve para nada. Está haciendo una analogía, está haciendo una comparación de aquellos seres humanos que no van a tener una relación con Jesús, que no van a dar el fruto que tanto pide Dios por ser sus hijos. Y el hacha está lista, dice, ¿sí? Esto Juan lo sabía,
Y ahorita les voy a decir por qué lo sabía y por qué lo está profetizando y por qué lo está proclamando. El 11 dice, yo a la verdad bautizo con agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento, para ese cambio de juicios y actitudes que por ser un don de Dios, Él pone en mí y yo lo tengo que pedir, Yo tengo que pedir en oración que Dios ponga en mí el arrepentimiento como un don que viene de Él, porque lo que yo tengo es puro sentimiento de culpa, remordimiento, buenos deseos, pero no llega el cambio, no se da, ¿sí? Entonces por eso dice aquí, yo bautizo para eso en agua, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ok, Juan hablaba del arrepentimiento, pero Jesús habla del nuevo nacimiento. Dice Juan, hay alguien que los va a hacer nacer de nuevo. Hay alguien que los va a bautizar con el Espíritu Santo, se los va a poner dentro. Y va a ser un fuego avivado en tu interior, que vas a empezar a percatarte y a experimentar que verdaderamente nueva criatura eres. Vas a dejar de ser un hombre o una mujer engañado para que te des cuenta que cuánto tiempo te has engañado pensando en que eres otro. Y eres el mismo y a veces hasta peor, pero con el Espíritu de Dios adentro, con el Dios Todopoderoso en tu interior, es diferente. ¿Sí? Él es más poderoso que yo, dice. Aquí se están arrepintiendo, ¿sí? Pero Él va a venir y les va a dar una nueva y preciosa naturaleza. ¿Recuerdan que les había puesto en algún momento dado el ejemplo del buitre? El buitre tiene una naturaleza en la cual en un lugar le pones carroña y en otro lugar le pones alpiste y lo sueltas, ¿y a dónde va? ¿A comer qué? Carroña, es su naturaleza. Dios tiene el poder de cambiar en un buitre su naturaleza para que vaya a comer alpiste. Él sí, nosotros no. Nosotros, nuestra tendencia es ir a comer carroña. Nuestra tendencia es pecar. Nuestra tendencia es fallar. Nuestra tendencia es traicionar. Esa es nuestra tendencia como seres humanos que nacimos destituidos de la gloria de Dios. Muertos para tener una relación con Él, pero vivos para el pecado. Él va a cambiar eso, dice Juan. Él lo va a cambiar en ese versículo 12. En el 11, perdón. Dice, Él lo va a hacer. Yo no puedo. Yo los bautizo en agua. Y entonces dice el 12. Dice Juan, el bieldo está en su mano de Jesús. ¿Saben lo que es un bieldo? Es una herramienta que separa el trigo de la paja. O sea, es esa herramienta que la separa para que no se confunda. La paja no sirve. ¿El trigo para qué sirve? Para alimento. Él es el pan de vida. Dice, Él va a separar. Dice, ya tiene el bieldo en su mano, ¿sí? Y limpiará completamente su era. Y recogerá su trigo en el granero, que son sus hijos, que han nacido de nuevo, que han dado fruto de arrepentimiento, que están haciendo su voluntad, aún y a pesar de todas las tribulaciones, aún de todas las circunstancias, aún de todos los problemas y obstáculos que se vivan. Dice, este trigo Él lo va a poner en el granero. Se está refiriendo al cielo, ahí con Él. Ahí lo va a poner en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Si alguien duda de que Jesús habló del infierno, ahí está. Ahí está Juan hablando del infierno. Ahí está diciendo que hay un fuego que nunca se apaga, que hay un lugar de tormento en donde la paja va a ser quemada. ¿Ya se entendió? Entonces, al ver esto que está diciendo Juan, él sabía de esto. ¿Por qué creen? Porque él había leído Isaías 60
del 1 al 2. Vámonos ahí. Isaías 60, del 1 y 2. Perdón. Sí, aquí está. Perdón, me equivoqué, es 61. 1 y 2. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice Isaías: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. 2. Para proclamar el año favorable del Señor. Ahí me detengo tantito. ¿Qué está diciendo Isaías? Que un día, 700 años después, Cristo va a llegar a una sinagoga y va a vertir esto. Y Él va a decir que en ese momento los que están ahí con Él están viendo que esta profecía dicha hace 700 años se estaba cumpliendo en Él. Era Él del que estaba hablando Isaías. Que ese Espíritu del Señor iba a estar sobre Jesús. ¿Ya se entendió? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y Juan siguió leyendo y dijo, y vio: y el día de venganza de nuestro Dios. Es cierto, Jesús viene con misericordia, Jesús viene a librarnos, Jesús viene a sanarnos, Jesús viene a rescatarnos. ¿Cuál es la palabra que gritaban aquellos en el día que entró en Jerusalén? Hosana, Hosana. Así viene Jesús. Pero la segunda parte del versículo 2 también dice que un día regresará con poder y gloria, pero ya no vendrá como cordero, ahora vendrá como león. Y ese día sería el día de su venganza para nuestro Dios. Lo que está declarando Juan dice: el hacha está puesta, el bieldo está en su mano, Él va a venir. ¿Sí ya se entendió? Lo que leyó Juan y lo que Él está diciendo ahí lo había leído en Isaías. Mas sin embargo, en Lucas, vámonos a Lucas 4:19. Lucas 4:19. Y cito: dice del día 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. 19, para proclamar el año favorable del Señor. Y el 20, ¿qué dice? Cerró el libro. ¿Sí dice así? El 20, cerró el libro, cerró el papiro. Ya no leyó la segunda parte donde dice: y el día de venganza de nuestro Dios. Esto lo dijo Jesús cuando estaba en la sinagoga. Esto no lo sabía Juan. Esto no lo sabía Juan. ¿Ya se entendió? Sino solamente Jesús. Entonces, un día Juan va y le dice en Lucas 7:20. Ahí, adelantito, en Lucas 7:20. ¿Ya están ahí? Cuando los hombres llegaron a él, Juan está mandando 2 de sus discípulos a ver a Jesús. Juan está en la cárcel, ¿ok? Y los manda y les dice: cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú el que ha de venir? ¿O qué? ¿O esperamos a otro? Dudó Juan. Juan había leído Isaías,
Juan estaba viendo los prodigios que estaba haciendo Jesús, las misericordias, estaba viendo que lo que estaba proclamado en Isaías lo estaba cumpliendo, estaba devolviendo la vista a los ciegos, estaba sanando a la gente, estaba sacándola del infierno, pero Juan decía, ¿en qué momento va a sacar el hacha y el bieldo? ¿En qué momento va a traer el día de venganza del Señor? Porque esa no lo veo. Es más, en su humanidad de Juan, él estaba encarcelado. Él sabía que lo iban a matar. Y entonces él tenía probablemente la esperanza de que en ese momento Jesús sacara el bieldo y arrasara y completara el versículo que está en Isaías. Por eso dudó Juan. Dijo, ¿en qué momento? Porque ahorita nomás veo pura misericordia, ¿no? Juan dudó de Jesús porque no distinguió el intervalo de años entre la primera y segunda parte del versículo 2 de Isaías 61. No lo distinguió Juan. ¿Se dan cuenta que son dos versículos con un intervalo de años? ¿O no? ¿Sí se dan cuenta? Porque si no se dan cuenta, se los vuelvo a explicar, porque no quiero que se vayan con la duda. A ver si se dieron cuenta. ¿Cuánto tiempo de intervalo ha pasado entre el versículo 1 y el versículo 2 de Isaías 61, 2? ¿Cuánto tiempo? Véanlo. Él dice, yo vine a proclamar el año favorable del Señor, pam, 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 y a proclamar el año favorable del Señor. Segunda parte, y el día de venganza de nuestro Dios. En esos dos versículos, ¿cuánto tiempo ha pasado? No ha llegado el versículo 2. Aún no ha llegado el regreso de Cristo. Es la segunda venida del Señor. Aún no ha llegado. Juan no lo distinguió ese intervalo. Él pensó que una vez que hiciera en esos 3 años el ministerio, venía el juicio. No, hermano. Por eso Juan dudó, ¿te das cuenta? Por eso Juan dijo, ¿es este o es otro? Porque no sé en qué momento va a sacar el hacha y va a sacar el bieldo para separar el grano de la paja. Son cosas preciosas, hermano, en donde nosotros vemos cómo la mano del Señor está extendida ahorita. Todavía está extendida la mano del Señor diciendo, ven a mí. No te preocupes si has caído en un bache. No te preocupes si han pasado algunos años. No te preocupes, aquí están mis brazos extendidos para perdonarte, para regenerarte, para amarte, para estar contigo y que tú un día estés conmigo eternamente. ¿Ya se entendió? Juan no lo supo distinguir, por eso dudó. Cuando Jesús le retacha la respuesta, Juan lo entendió. Ahí en Lucas 7:20, léanla completa. Si pueden en casa, ahorita no, porque si no nos salimos del contexto. Ahí le retacha la respuesta y entonces Juan dice, perfecto. Al igual que yo, como todos los hijos de todas las generaciones, esperaremos y oraremos y todos los días estaremos diciendo, Maranata, ven Señor Jesús. Eso es lo que estamos esperando nosotros, hermano. Que un día venga con el bieldo en la mano y separe el grano de la paja. Mientras tanto, nuestra labor es predicar. Cosas tan preciosas, hermano, de un trabajo tan simple y tan sencillo que se ve, que nos deja el Señor. Cosas hermosas que realmente regocijan tu corazón, como el día de ayer que fuimos a bautizar a 3 hombres del anexo, y ver cómo un papá y un hijo en ese momento, ambos llegaron a Cristo, el papá con 2 meses de diferencia y el que se está bautizando con 2 meses de diferencia del papá del hijo, y ayer se juntaron ahí y se bautizó y se abrazaron
y sentíamos todos los que estábamos ahí la presencia de Dios, y vamos a seguir orando por estos dos seres que llegaron a Cristo y que fueron rescatados, ¿verdad, Pepe? De un lugar tremendo, hermano. Yo la verdad, ayer conjunto con mis hermanos nos gozábamos cuando veíamos salir de las aguas del bautismo a este hombre, ¿sí? Bueno, está chavo, papá ya está grande, ¿sí? Porque Dios está abierto con sus manos todavía, ¿sí? Está proclamando el año favorable del Señor. Y ahí, sobre esas bases, entramos a lo más precioso que viene ahora. Dice el verso 13: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Ahora Cristo el Señor va a empezar uno de sus tres oficios. Uno era rey, el otro era sacerdote y el tercero profeta. Hoy va a comenzar el oficio profético en este momento. ¿Cuál es el oficio profético? El profeta, su labor en el Antiguo Testamento era adivinar el futuro, no, era proclamar la palabra de Dios. Ellos proclamaban la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Aquí están las Escrituras. Todos los profetas del Antiguo Testamento eran llenos del Espíritu Santo para proclamar la palabra. Jesús estaba a punto de empezar su oficio profético. Este evento marca el inicio cuando Jesús tenía 30 años. Vámonos a Lucas 3:23. Lucas 3:23. Dice: y cuando comenzó su ministerio Jesús, ¿cuántos años tenía? Dice ahí, 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Ahí empezaba su ministerio Jesús. ¿Qué era lo que pasaba en ese momento, hermano? Dice, porque el verso 14: pero Juan, el Bautista, trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿Por qué Juan no quería que Jesús se bautizara, hermano? Porque Juan sabía que era él un hombre perfecto, que él no tenía de qué arrepentirse, no tenía pecado. Pues entonces a Juan se le hizo ilógico. Acuérdense que Juan era su primo. Juan vivió con él probablemente de chico. Juan convivió. Juan pudo ver que como niño él no tenía pecado. Juan lo pudo constatar, aunque la Biblia no lo dice. Era su primo, estaban muy cerca, eran compatriotas, eran judíos ambos, eran primos hermanos. Juan sabía, dice: ¿cómo te vienes a bautizar si tú no tienes pecado? ¿No? Por eso no quería Juan. Pero su primer acto público no era para ensalzarse Jesús, sino para mostrar humildad y obediencia, hermano. Él tenía que ser una muestra de humildad y obediencia para nosotros. Su alimento diario de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. ¿Es el tuyo hermano? Yo me he preguntado, Miguel, ¿es el tuyo tu alimento diario? ¿Hacer la voluntad de Dios o no? O como que la mitad, o como que 3/4, ¿no? Pero la de Jesús era total. Vámonos a Juan 13. Juan, el Evangelio, en el capítulo 13, en el versículo 6. Entonces llegó Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús nos mostraba con su vida, nos muestra con su vida, con su ejemplo, ¿sí? Humildad y obediencia.
Este era otro punto en donde también a Pedro se le hizo ilógico. A Pedro se le hizo, ¿cómo? Tú, mi maestro, tú, el que eres el Dios, la segunda persona de la Trinidad, tú me vas a lavar a mí los pies. No es posible, le dice Pedro. Dice, Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Hermanos, muchas veces nosotros no estamos capacitados para entender las cosas de Dios en ese momento, hasta que nosotros vayamos teniendo ¿cómo se llama esto? Un avance progresivo en santidad. Exactamente. Si no hay una santidad progresiva de nuestra parte, vamos a quedar estancados. No vamos a entender qué sigue después. Va a llegar Satanás y nos va a confundir. Va a llegar mi propia vida que todavía no está transformada completamente hasta que vaya a presencia del Señor, y voy a quedar dudando. ¿Sí me explico? Pero a través de la vida de la santidad progresiva, o sea, tú vas a entender después, porque Jesús lo está diciendo. Dice, tú ahorita no comprendes, Pedro, lo que yo voy a hacer. ¿Qué era lo que iba a hacer Jesús en ese momento con los apóstoles? Les iba a lavar sus pies como una muestra de humildad y como una muestra de obediencia. Pero lo que en realidad estaba atrás de ello, Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús les respondió, si no te lavo no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, completito, lávame entonces. Si es que no voy a estar contigo, lávame. Ahí se vuelve a repetir la misma situación que dice Pedro, tú no me entiendes ahorita, pero me entenderás después. Porque yo cuando leí esto no lo entendí. Pero cuando me hablaron de la doctrina, de la justificación, de cómo Cristo hace un precioso intercambio de la cruz, Él se lleva mi pecado y de allá me regresa su santidad y me viste de Él para que yo sea salvo, ahí entendí esto. Porque dice Jesús, le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse. ¿Saben quién me ha bañado? ¿Saben quién me ha limpiado completamente? ¿Saben quién me ha vestido de su rectitud y de su justicia? La justificación de la que les hablo, Cristo. Cuando Él me hace nacer de nuevo, Él me viste de Él, porque si no, de otra manera yo no sería salvo, porque todavía tengo imperfección. Por eso Pedro no lo entendió, por eso Juan no lo entendía. Dice, ¿cómo vienes tú a bautizarte conmigo si yo soy el que te tengo que bautizar? Hay veces, hermanos, que se te dice, mira, haz esto, y no lo comprendes, pero hazlo, hermano, porque lo entenderás después. Vente al discipulado. Vente, porque mira, a lo mejor ahorita no entiendes que es para tu bien, pero ya lo entenderás después. Vente a la reunión de mujeres para que vayas aprendiendo cuál es tu rol como mujer. Vente, a lo mejor ahorita no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Vente a varones para que veas por qué te puso el Señor como cabeza de familia. A varones. Vénganse a varones. Es que es muy noche. Y la película del viernes está muy buena. No lo entiendes ahorita, pero lo entenderás después. Cuando vayas aprendiendo, cuando te vayas deleitando con las cosas de Dios, cuando en tu interior sea el alimento que necesitas para vivir. Como el chicharrón ese preparado que te comes y te sabe tan rico, así te tiene que saber la palabra de Dios. Cuando vengas, no lo entiendo, pero lo entenderás después. ¿Por qué no lo entendía? Le dice, ¿cómo? Dice, Jesús les he bañado. El que he bañado, dice, no necesita lavarse, excepto los pies. Pedro no lo entendía. Pedro no entendía que él iba a ser justificado, pero aún quedaba imperfecto. ¿No somos imperfectos aún? Ya no practicamos el pecado, pero somos imperfectos y caemos en pecado. No de práctica, pero sí de imperfección. Y por eso te tiene que lavar diario tus pies el Señor.
Es cuando tú llegas a su presencia, te hincas y le dices, perdóname, Señor, porque hoy me comporté mal con esto y con esto. Y entonces el Señor se vuelve a amarrar su delantal y te vuelve a limpiar lo que tú caminaste en ese día y con lo cual te ensuciaste. Ahorita no lo entiendes, Pedro, pero lo entenderás después. Ahorita, Pedro, más adelantito me vas a negar, pero después, cuando prediques la primera vez, 3,000 almas se van a convertir. No lo entiendes ahorita, pero lo entenderás después. Pero ven para que yo te instruya. No te quedes cómodamente en tu confort y en tu comodidad. ¿Sí? Ok. Entonces el versículo 15 dice, respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Y claro, dice aquí que las acciones de bondad de Cristo, ¿sí?, y de condescendencia con nosotros son tan sorprendentes, hermano. Fíjate bien, las acciones de bondad. ¿Qué acción de bondad tú no pudieras platicar de todo lo que llevas de cristiano que Cristo ha tenido contigo? Que no pudieras contar, ¿cierto? En todos los aspectos. Esas acciones de bondad de Cristo, que es de condescendencia con nosotros, son tan sorprendentes, pero a veces son tan profundas y tan misteriosas que aún los que conocemos su mente, a veces no lo comprendemos. A veces no entendemos cómo funciona Dios. Jesús dio todo, hermano. ¿Sí se entiende? ¿Sí vieron hace rato que dice que la gracia se derramó sobre él? ¿Sí? Jesús dio todo. Vean lo que dice 2 Corintios 8:9. 2 Corintios, versículo 8, capítulo 8, perdón, versículo 9. No digo es porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tú la conoces, hermano, porque gracia es regalo. Tú conoces que la salvación te la dio como un regalo. No hiciste nada por él. Tu nuevo nacimiento, yo les pregunto siempre, en tu nacimiento de la carne, cuando tú naciste del vientre de tu madre, ¿tú participaste en algo? ¿Tú decidiste algo? No. En el nuevo nacimiento de espíritu, tampoco. Esa es la gracia que dice aquí, que conoces, que la entiendes, que sabes que ningún acto bueno que tú hagas en la vida, por muy bondadoso que sea, te va a salvar. No, eso no te salva. Pero la gracia de Dios sí la conoces, que siendo rico, el Señor Jesucristo siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaras a ser ricos. Ah, qué lata les ha dado este versículo a la gente que no sabe discernir. Este versículo lo agarran para enseñar prosperidad y que tú tienes que ser rico, abundante, porque el Señor se hizo pobre y hoy tienes que tener carro, casas, dinero, no sé qué tantas cosas en la prosperidad. Eso es una total mentira, hermano. No está hablando este versículo de eso. Cristo en su riqueza poseía junto a su Padre todas las cosas creadas. Esa es su riqueza del Señor, que Él es dueño de todo. Él creó todo, todo es de Él, por Él y para Él. ¿Sí se entiende? Ok, pero se hizo pobre por tomar las limitaciones humanas cuando bajó a la tierra. Ahí se hizo pobre. Ahí cuando caminó esta polvorienta tierra, cuando tuvo la humanidad, cuando se cansó, cuando lloró, cuando sudó sangre, ahí estaba ya la pobreza de Jesús. Dice, se hizo pobre por sus limitaciones humanas y muriendo para redimir al pecador. Y el que cree en eso, ahora es inmensamente y espiritualmente rico, aunque no tenga casa propia, aunque no tenga auto, aunque ande en una bicicleta,
ahora es inmensamente rico. Pero Dios no está peleado con que tú seas próspero, recuerdas, para que tampoco se confundan las cosas. Pero recuerda también que Dios prospera conforme prospera tu alma. Porque si no, Él no te va a dar una pistola para que te suicides. No te va a dar algo que te aparte de Él. No te va a dar... Satanás fue el tentador, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y eso viene la próxima semana. Es algo precioso, hermano, para que conozcas exactamente de frente la tentación, cómo se disfraza, cómo se las gasta, cómo te entrampa a ti y a mí, y cómo a veces como que queremos caer de bruces. No, Él no hace eso. Él no es autor de pecado. Lo veían las mujeres el jueves. Dios no es autor de pecado. Dios siempre te va a poner en preeminencia, en riqueza, en misericordia, pero también te va a disciplinar, porque al que ama y al que tiene por hijo, lo azota por amor. ¿Ok? Entonces, hermano, si regresamos a Mateo, en el capítulo, en el versículo... Gracias, hijo. Qué amable. Estábamos en el 15, ¿verdad? Ok, entonces Juan le permitió ser bautizado. Dice, cumplamos toda justicia. Nosotros, al ser bautizados, cuando nosotros entramos a las aguas bautismales, como ayer entraron estos 3 hermanos, o sea, es una ordenanza que deja Jesús. Quiero aclararte que el bautismo no es para salvación. Tú puedes ser salvo, y si el día de mañana te vas con el Señor y no te has bautizado, no te preocupes, ni tú ni tu familia. El bautismo no es para salvación, pero sí es una ordenanza que deja Dios. Es una de 2 ordenanzas. ¿La otra cuál es? La Santa Cena. Son 2 ordenanzas que deja Jesús, y esta del bautismo es precisamente para que tú públicamente, convencido de que ya eres hijo de Dios, des un testimonio ante la gente de lo que vas a pasar junto con Él, de lo que has aceptado vivir junto con Él, que es muerte. Por eso es por inmersión. Por eso no es que te echan agüita así en tu cabecita, ¿no? Como a los niños. Por eso es que bíblicamente bautizar a un niño, o sea, no tiene ninguna relevancia. ¿Saben por qué? Porque una religión falsa argumenta que cuando bautizas a un niño cuando nace, o sea, lo estás preparando para ser un buen cristiano, y que por sus obras el día de mañana va a ser salvo. Error. Total y plena error. Se le llama a esto blasfemia. No, así no es. Un niño como mi niña Samantha, o sea, no está capacitada ahorita para decidir quién es su Señor y su Salvador. Y ya sabemos que por obras, no, dice el Señor, tus obras, tus buenas obras, son trapos de inmundicia. Hay un pensamiento que dice te lo voy a leer, un pensamiento que dice un teólogo que estuvo por ahí en los años 1800, ¿sí? Cuando alguien habla mal de ti, ¿cómo te sientes? ¿No te sientes indignado? Que llegan a tu oído, ¿no? Oye, fíjate que hablaron mal de ti. Fíjate que dijeron que eres esto, y empieza el corazón egocéntrico de nosotros, ¿no? ¿Cómo a mí? Pues no, hombre, si no me conocen. Fíjate lo que dice este hombre con respecto a la Escritura. Si tú estás de acuerdo, entonces vas a estar muy tranquilo cuando lleguen a tus oídos que habló mal de ti alguien. Dice, hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa. Yo pensaba que... No, dice, tú eres peor de lo que él piensa. Ok. Pero ahí no termina.
Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Y luego la última, dice, si pintan un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía se necesitaría unos toques más de negros para acercarse más a la realidad. Y entonces ahí es donde digo, gracias, Padre. Gracias, Señor, que sigan hablando mal de mí. Gracias. Y no tienes ni que resentirte con la persona. Mejor dale gracias a Dios que cada día Él te está haciendo ver quién eres. Para que de esa manera, aquí como dice el Señor, dice, para que cada día nosotros cumplamos justicia, porque tú tienes que ser bautizado, dice, bautizados para dar testimonio público de obediencia a una ordenanza. Y entonces yo sí tengo que bajar a las aguas bautismales para dar públicamente a mí, al público, a mi familia y a todo el mundo que hoy soy cristiano, que hoy voy a morir igual que Cristo, voy a quedar sepultado un día igual que Cristo, pero un día, Maranata, cuando Él regrese, me va a resucitar y a vivir con Él para siempre. ¿Ok? Entonces por eso le dice Juan, no, por eso le dice Jesús, deja que cumplamos esta obediencia. Yo tengo que dar un testimonio de obediencia, porque ¿saben qué hacían los judíos? Los judíos bautizaban para purificarse. Entonces Juan por eso utiliza el bautismo de inmersión para cambiar todo el ritual, todas sus leyes, toda su torcedura. Por eso hoy también nosotros, de una manera gozosa, el día 26 vamos a tener bautizos, ¿sí? Si tú te quieres bautizar, acércate conmigo, hermano, porque vamos a tener también una plática. Y el día 26 desciendes a las aguas. No necesito haber pasado los 10 cursos de teología sistemática, pastor. No. Ayer en el anexo les compartíamos la palabra que viene en Hechos. No lo vamos a tocar ahorita, nomás te la voy a parafrasear. En Hechos 8, donde un hombre que era convertido al judaísmo de nacionalidad, ¿qué nacionalidad tenía? Africana, era etíope, venía leyendo a Isaías. Y él veía ahí, como cordero fue al matadero, ¿sí? Y no abrió su boca. Y entonces le dice el Espíritu Santo a Felipe, acércate a ese carruaje porque ahí va un hijo mío. Y se le acerca y le dice, ¿qué lees, hermano? Dice, pues esto de Isaías, pero no le entiendo. ¿De quién habla el profeta? ¿De él o de otro? Y se trepa Juan y lo evangeliza. Felipe se trepa y lo evangeliza. Y le habla del evangelio de Cristo, le habla de la salvación que no es por obras, le habla de la gracia del Señor Jesucristo y cómo murió en la cruz. Y entonces este hombre, eunuco, etíope, que era siervo de una reina llamada Candace, dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe entonces le dijo, no, es que no has pasado los 10 tomos de teología. No, eso no le dijo. Le dijo, bájese y vamos, y lo bautizó. Y entonces el hombre se fue gozoso, feliz, y Felipe fue arrebatado por el Espíritu, desapareció de ahí. Cosas preciosas, hermano. Por eso estamos viendo ahorita en el 16, dice, después de ser bautizado Jesús, salió del agua inmediatamente. ¿Por qué salió del agua Jesús inmediatamente? Porque miren, hermanos, la historia dice que cuando Juan bautizaba o los judíos bautizaban, se tenían que quedar un rato ahí en el agua confesando sus pecados, arrepintiéndose, lloraban, berreaban, lo que fuera, pero ahí se quedaban un rato confesando sus pecados, ¿sí? Pero Jesús dice, ¿qué pecados voy a confesar? Se salió inmediatamente, ¿no?
Entonces dice, salió inmediatamente y aquí los cielos se abrieron. Imagínense ese espectáculo, hermano. ¿Qué significa que los cielos se abrieron? ¿Qué significará? Dice, porque los cielos se abrieron. Dios está haciendo su obra por medio del bautismo con Juan, ¿sí? Ese es el momento en que Dios está haciendo su obra por medio del bautismo con Juan, con la gente. Está preparando el camino del que va a venir y te va a hacer nacer de nuevo. Y Dios lo está utilizando a Juan por medio del bautismo. Pero ahora Jesús es bautizado, se abren los cielos. ¿Quién abrió el camino? Cristo. Un camino cerrado para nosotros. Un obstáculo en el camino hacia Dios. Dice un teólogo de una manera muy poética, Él es la escalera situada en la tierra que sube y traspasa los cielos. Para que te subas, brother, para que te subas, hermano. Él es una escalera al cielo, ¿sí? Entonces abre los cielos por medio, los cielos abiertos, es un camino abierto por medio de la fe. Porque tú tienes que creer en Jesús por medio de ¿qué? De la fe. ¿Y cómo llega esa fe? También es un don de Dios. No naces con esa fe. Dios te pone una porción de fe para que tú tengas confianza en otras cosas. Pero para creer en Él no naces con esa fe. Por eso es un don de Dios que te tiene que poner. Él es el autor de la misma y consumador de dicha obra. ¿Cierto o no? Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Todo el capítulo 11 de Hebreos, hermano, este autor ha hablado de la fe. Y ya ha empezado en el versículo 1 del 11 diciendo, la fe, ¿quién se lo sabe de memoria? Es la certeza de lo que nos espera. Ya, pero espérate, ¿no? Porque a veces repetimos de volada, ¿no? Mastícalo. Mastícalo. Es lo que te he pedido. Como un rumiante. Mastícalo, mastícalo. La fe es la certeza de lo que nos espera. ¿Qué nos espera? Ahí detente, di, ¿qué me espera, Señor? Porque a veces lo repito. No, ¿qué me espera? La vida eterna. Aquí me espera una vida de trabajo. Aquí, como Jesús lo dio todo, dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Eso es lo que me espera. Por esa fe que Él va a poner en mí. Por eso cuando Dios no ha puesto esa fe en ti, dice que andas de tibio y te vomita. No, cuando ya se ha puesto esa fe en ti, adelante, lo que me mandes a hacer, Padre. No somos fanáticos, hermano. ¿Sí? Por eso tenemos ministerios, por eso tenemos iglesia, por eso tenemos organización, para que no descuides las cosas también que Dios te mandó a cuidar, como tu familia, tu trabajo y hasta tu diversión. Pero sí que en un conjunto, como iglesia, como cuerpo de Cristo, lo podemos realizar. ¿Sí se entiende? Ok, entonces ya está. La fe es la certeza de lo que me espera y la convicción de lo que yo no puedo ver con mis ojos físicos. Por eso dice que nosotros caminamos por fe y no por vista, porque mi corazón, o sea, va a dar el 100, pero de lo que yo vea, de lo que yo tenga palpable aquí. No, dice el Señor, no. Mira, tú vas a ir a predicar y te puede pasar lo que a Isaías. 50 años y le dijo el Señor, y nadie va a creer en ti, nadie se va a convertir, pero ten fe. Y un día se van a convertir muchos. Y vean el racimo ahora por medio de la palabra de Isaías, los que hemos creído en Cristo. Pero en el tiempo que estuvo ahí físicamente nadie creyó en Él. Y así nos puede pasar. Ve y predica ahí. Pero Señor, si ya llevo 10 años y nadie, creo que hasta están peor. No importa, ve y predica ahí. Porque nosotros caminamos no por vista, sino por fe.
Entonces, una vez que él está hablando esto, en el 2, fíjate lo que le dice: puesto los ojos en Jesús. ¿Recuerdan a alguien cuando puso los ojos en Jesús, hizo algo que ningún ser humano ha podido hacer? Y fueron instantes. ¿Quién recuerda a Pedro? Cuando le dijo: ven, salte de la barca y camina. Y aquel salió y dio 2 pasos en el agua, pega el trueno, se desvía, quita los ojos de Jesús y para abajo. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor. O sea, es el autor él. Él es el autor de esto. Él escribió esto. Tú vas a ir directamente. Miren, ayer fui, ¿cuándo fuimos? El viernes. Fuimos ahí con mi esposa al Hospital de la Luz, porque ella se atiende ahí. Y pasamos a la librería Maranata, que está en el centro. Un día vayan. Pero híjole, mete con 2 millones de pesos porque quieres comprar todo. Hay tantas cosas tan bonitas ahí. Y entonces al salir, estamos pagando en la caja y me dice la chica: hermano, le digo, dígame hermana, dice aquí hay un libro que está a la venta de un hermano que va a venir a dar una conferencia. Entonces si lo compra tiene su boleto gratis. Ah, muy bien. ¿Y cuánto cuenta la conferencia? Tanto. Dice, pero es más, si lo compra ahorita, se lo doy autografiado. ¡Wow! Dije. No, él no es el autor de la fe. Cuando tú tienes bien claro quién es el autor de esto, ¿qué vas a andar comprando libros autografiados? Es más, nunca vayas a caer en esa situación de que si vas a ver a John MacArthur, ¿no? A Miguel Núñez, a John Piper, a los grandes que ha puesto Dios. Nunca vayas a caer en el error de ir con tu Biblia a que te la autografíe. En serio, hermano, Dios aborrece la idolatría. Y si algún día lo hiciste, pídele perdón a Dios. El autor es Cristo. Aquí lo dice, Él es el autor y consumador de esa fe que necesitamos para creer en Él. ¿Sí? Dice, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Digo, estos soportaron la cruz, estos mercachifles de la fe soportaron la cruz. Los santos soportaron la cruz, la Santa Muerte soportó la cruz, la Virgen María soportó la cruz. No, el que soportó la cruz fue Él, el autor, acuérdate que no se te olvide. Y de esa manera dice, menospreciando el oprobio, en algunas dice el oprobio es la vergüenza. No le importó. ¿Cuántas veces nosotros no por vergüenza, a veces no nos hincamos aquí cuando Dios nos está pidiendo con todo el corazón? Híncate, hijo, adórame hincado, póstrate. Y él dijo, no me interesa. ¿Tú sabes lo que caminó al Gólgota? ¿Tú lo sabes lo que caminó? Y lo que iba recibiendo, la vergüenza que iba pasando. O sea, ¿te has puesto a pensar en eso? Toda la vergüenza que pasó en los golpes, desde que lo agarraron en Getsemaní, y lo soportó, dice, lo menospreció. No le importó pasar esa vergüenza por ti y por mí. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y se ha sentado en un lugar de preeminencia con un propósito: interceder por ti y por mí. Ayudarnos, porque sabe que todavía tiene que lavarnos nuestros pies, hermano. Entonces, de esa manera es como tú tienes que entender que los cielos fueron abiertos. Dice aquí, ¿dónde me quedé? 16. Los cielos fueron abiertos y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma que venía a él. Jesús hombre, 100% hombre. Jesús Dios, 100% Dios. Ese Espíritu Santo venía a Jesús hombre. Entraba en Jesús hombre, en plenitud a Jesús hombre. Se abrieron los cielos. Dice Génesis 1:2. Vámonos a Génesis 1:2. Ahí explica, hermano, la participación del Espíritu Santo en la creación.
Para aquellos que dicen, ay, Espíritu Santo, que es una fuerza, que las hilachas. No, 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 no. El Espíritu Santo en Génesis 1, versículo 2, participa en la creación. Y dice ahí que la palabra, ¿cómo dice? ¿Quién me lo lee en voz alta, así como si fuera el charro Abitia? ¿Quién lo lee? Adelante, Marlene. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando dice se movía, es una palabra hebrea, ¿sí?, que describe un ave revoloteando. El Espíritu de Dios era como un ave que revoloteaba en la creación, en la nueva en la creación del mundo, la primera vez. Hoy se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo de nuevo, como un ave revoloteando en forma de paloma, que llega a Jesús para la creación del nuevo mundo, de tu nueva vida y de la mía, hermano. ¿Cómo no darle gracias al Señor que llegó y se instaló ahí ese Espíritu Santo en él? ¿Sí? El Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. Ahí entró el Espíritu Santo en él, y por medio del Espíritu Santo él realizó los prodigios que hizo en todo su ministerio. En todo su ministerio. ¿Sí? Ve lo que dice Mateo 12:28. Ahí está adelantito Mateo 12:28. Dice Jesús, pero si yo expulso los demonios, ¿por medio de quién? Él era hombre, 100% hombre, pero también era 100% Dios. Esto es lo que muchos no saben, por eso andan confundidos. Pero él dice, yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios. Entonces el reino de Dios ya llegó a ti. Ahí está contigo. Tú has llegado a considerar, hermano, cuando tienes tus luchas, tus dudas, algunas situaciones así como que te quieres portar rebeldón, que el reino de Dios está en ti, que el Dios Todopoderoso vive en ti. ¿Te has considerado eso? Considéralo. Ok. Entonces dice aquí que el Espíritu de Dios desciende sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos, el 17, que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, al quien yo quiero, el que cumple mi voluntad, el que no anda de rebelde y desobediente. ¿Sí? Es una relación padre e hijo. ¿Cómo está tu relación con ese Padre? ¿Cómo está? Como creyentes verdaderos, porque también como creyentes verdaderos somos una satisfacción para el Padre. ¿Sí entiendes eso? ¿O no? Si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, tú le das una satisfacción por eso nada más al Padre. Jesús cumplió todo. Jesús, en otra ocasión, cuando fue la transfiguración, ¿quién recuerda ese hecho de la transfiguración? Vámonos a Mateo 17:5. Ahí está luego, ya para ir cerrando. Mateo 17:5. Mientras estaban aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. A él. No, pero que mi psicólogo es bien bueno. No, a él ya no lo escuches. A él oíd. No, pero que el libro de Ogmandino. No, a él escuchad. ¿Y qué dice aquí? Este es mi Hijo amado. Se lo vuelve a repetir. Este es mi Hijo amado. Cuando desciende el Espíritu Santo sobre él, la voz se oyó. Este es mi Hijo amado, que me cumple todo, que es su alimento de Jesús, hacer mi voluntad. Y muchas veces nosotros decimos, yo ando pero como dice la palabra, eso lo repito mucho un hermano, al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿En cuánto ando? Dice él, pues yo ando como en el 5
pero el 0.5. Pero ¿qué crees, hermano? Cobra ánimo este día. Cobra ánimo este día. Mira, dice aquí que como creyentes verdaderos somos una satisfacción para el Padre. Si tú eres nacido de nuevo, y aunque andes así medio rebeldón y medio desobediente, aún así eres una satisfacción para el Padre, por una simple y sencilla razón. El Padre no encuentra imperfección en su Hijo Jesús. Y Jesús te viste de Él para que tú puedas ser salvo. Y con esa justificación, Él, el Padre, te ve con gracia. Te ve agradable, te ve bonito, te ve trabajador, te ve haciendo su voluntad, te ve en la pelea, en la guerra. ¿Sí? ¿Contra qué? Contra toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Él, con ese hecho que dice Romanos 3:23, y con eso cerramos. Romanos 3:23. A pesar, dice aquí, fíjense bien, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esa es nuestra condición sin Cristo. Dice el 24, siendo justificados de una manera gratuita por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Te perdonó a ti y a mí, nos vistió de Él, y a hoy, cuando hacemos lo que Él nos manda, cuando hacemos lo que Él dice, de todos modos tiene un calificativo así, igual a siervo inútil. Regocíjate, hermano, porque hoy tú, con lo mucho, poco, como Él lo considere, yo no puedo considerarlo, porque estoy imperfecto también, pero como Él lo considere de ti, aún así le agradas. Haz de cuenta que te está diciendo, aquellos son mis hijos amados, en quien yo tengo complacencia, porque están justificados por Jesús, porque los vistió Jesús de Él. Eso te tiene que traer regocijo en esta hora, hermano, en este día, y que se te quede hasta cuando Él te llame a cuentas. Cierra tus ojos. Padre, muchas gracias, Señor. Preciosas revelaciones que tú nos traes, Señor, a través de tu palabra. Tú un día fuiste bautizado, mi Señor, aún sin tener pecado, ni nada que reprochar. Hoy nosotros, Padre, te damos gracias porque tú cumpliste y así hiciste la voluntad de tu Padre. Y eso, mi Dios, nos capacitó para ser justificados por ti, Señor, para regocijarnos en la justificación, en donde ahora también Dios, el Padre, al voltear a vernos, nos dice, hijos amados, me complace lo que están haciendo. El verdadero creyente debe regocijarse con esto. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.